estás, Jacobo? Bien, bienvenido. Gracias. Después de un tiempo de hablar, por fin estamos aquí. Se nos hizo por fin. Y creo que este es el primer episodio en el que tenemos algo diferente de tomar que no es agua. Oye, me siento honrado. Y estamos de fiesta. También es el día en el que se lanza el primer episodio. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades, equipo. Así que vamos a abrir. Aparte, esto es algo que quise hacer desde que platicamos del podcast. Increíble. Ahora sí que sin culpa. Ahora sí que sin culpa. Súper. Pues bueno. Rod, primero me encantaría que a toda la gente, yo ya te conozco, pero a toda la gente que no te conoce, les platicaras un poco de ti, de lo que haces, de todo lo que has estudiado, porque has estudiado bastante, y pues bueno, para que te conozcan, ¿no? Pues bueno, toda la vida me he dedicado a la docencia, a leer, escribir, escribo libros de texto también. Mi trabajo principal es ser docente, de corazón. De hecho, trabajo ahorita en prepa, sobre todo. Me encantó la prepa, desde que la probé por primera vez me fascinó. Pero bueno, estudié filosofía, estudié la maestría en filosofía de la ciencia, estudié una maestría de prácticas narrativas. Me he dedicado mucho a los temas que me gustan. En general, la maestría es en filosofía de la ciencia, me encanta la filosofía de la ciencia, pero bueno, como filósofo tengo otros intereses, digamos, y justo pues estos temitas son como que lo que le pone carnita muchas veces a esta labor, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por eso me gusta platicar de ellos y creo que por eso llegamos empezamos a platicar sobre esto. Sí, ¿no? de hecho, hoy, para los que no saben todavía, el tema es un tema que es algo que nos ocurre diario, muchas veces inconsciente, y pues ahora sí que entrémosle con todo lo que viene. De lleno, pues sí. Pues bueno, el tema es la culpa. Me gustaría platicarte, a lo mejor platicarles un poquito por qué la culpa. Bueno, como seguramente a todas y a todos les pasó, yo siempre, en algún momento cuando era niño me sentía muy atado a seguir las reglas, a hacer las cosas como la sociedad dice que se tienen que hacer. Y pues conforme vas creciendo te vas dando cuenta que eso genera una tensión dentro de ti, ¿no? La tensión entre el quiero hacer cosas que de pronto no puedo hacer, o que de pronto me castigo demasiado, ¿no? Tengo pesadillas por cosas que hice que de pronto parecen, cuando las ves en retrospectiva, pues justo cosas que hacen los niños, inofensivas, ¿no? Me acuerdo mucho que me robé una vez un anillito en una feria y bueno, yo creo que no dormí meses por eso, ¿no? Okay. Meses, hasta que lo conté, claro, hasta que expié justamente esto. Lo dije, busqué a la persona para pagar el anillito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, me castigaban cosas de este tipo, ¿no? Mucho tiempo. Y es un tema que me apasiona porque cuando empecé a buscar y empecé a leer un poco más sobre él, me topé con otras cosas. Justo lo que platicábamos, me topé con que el tema tiene mucho que ver con cómo está configurada no nada más mi identidad, ¿no? Sino culturalmente nuestra identidad como sociedades. O sea, es occidentales, orientales también. Y es como, son como esas cosas que te vas como, digamos que domesticando en tu cabeza todo el tiempo, que son las que te hacen que reacciones a esto. O sea, creo que va un poco por ahí como lo hemos platicado. Sí, son cosas que no te dejan, porque justamente las estás viendo todo el tiempo, estás viendo en la sociedad que ocurren todo el tiempo. Finalmente, justo como te digo, cuando empiezas a rascarle un poquito, te das cuenta que probablemente incluso hay un dicho conocido que dice que hay dos cosas que son seguras en la vida, ¿no? La muerte y los impuestos. Y los impuestos evidentemente tienen que ver con la deuda, ¿no? Y tal como lo decía y lo dice Nietzsche, pues la deuda tiene que ver con la culpa. Entonces, muy probablemente incluso lo que nos hace comunidades es justamente que todas y todos somos deudores. De todo. Literalmente de todo. O sea, es como un principio no escrito que, o sea, está... Y está escrito en todas partes al mismo tiempo. O sea, no está escrito y está escrito en todas partes. En todas partes, sí, claro. O sea, ¿es parte del ADN o es más parte de las reglas sociales no escritas?
Claro, es parte de nuestras interacciones, ¿no? Ok. Como seres humanos, por supuesto. No nos dimos la vida, ¿no? Se la debemos a alguien. Yo digo que somos una decisión, es mi forma de definir al ser humano, es una decisión que alguien tomó en algún momento, porque no la tomamos nosotras y nosotros que hoy se decide a sí misma, ¿no? Eso somos. Hoy que podemos darnos cuenta que estamos aquí, nos empezamos a decidir a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? Pero esa primera decisión no la tomamos, la debemos, se la debemos a alguien Ahí empieza. y ahí empieza todo. Ahí empieza. O sea, la culpa viene de tener, bueno, de una deuda. Así es como. Así es como lo tematiza Nietzsche. Por supuesto hay otras formas de abordaje. A mí me gusta mucho el de él porque es un análisis cultural. Por supuesto podemos hablar desde las neurociencias. Yo creo que hoy por hoy no se puede hablar de un sentimiento, de una emoción moral como la culpa, como la vergüenza, etcétera, sin que pase por pues el ojo de la ciencia cognitiva. Les digo un poquito, las ciencias cognitivas son las ciencias que se dedican justamente a estudiar nuestros procesos mentales. Son la filosofía, la lingüística, la psicología, bueno, la filosofía no es ciencia, pero las neurociencias, la ciencia computacional también. Y bueno, pues por supuesto lo que buscan es ver cómo procesamos todas estas, todas las emociones y en general, pues bueno, todo lo que procesamos mentalmente, ¿no? Toda nuestra cognición como seres humanos. Yo creo que el análisis de Nietzsche, por supuesto, un análisis pues muy antiguo, pero que da mucha luz, que sobre todo es muy sugerente, muy provocativo, ¿no? O sea, esta idea de que viene de la deuda, que de hecho, bueno, pues hay una raíz, ahorita lo platicábamos, alemana común, ¿no? Schulden, deuda, Schulden, culpa. Y que al final funciona de esa forma, ¿no? Como acreedores deudores, así funciona la culpa, como deudores de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Dentro de nuestra sociedad, pues hay autoridades a las que les tenemos que rendir y a las que a veces les faltamos, ¿no? Claro, el análisis de Nietzsche pasa por hablar y por empezar. Yo digo que tiene dos puntos principales. Uno es el olvido y la memoria, la relación olvido-memoria. Y el otro es esta parte de la autoridad, ¿no? Entonces, el olvido-memoria, ¿por qué? Porque, bueno, otra forma que se me ocurre siempre nietzscheana de definir al ser humano es como el único ser que quiere olvidarlo todo, pero decide no hacerlo, ¿no? Pues, sí. O sea, digo, creo que lo quieres olvidar, pero es que no sé si la palabra sería olvidarlo, ¿no? Y tampoco quieres, tienes razón, porque ya justo hace rato pensamos que todo lo que haces lo haces para no olvidar, ¿no? De hecho, Todo lo que lo haces para no olvidar. Ahora, guardas el teléfono, las cosas, etcétera. Sí. Este tema tan profundo, ¿por qué? O sea, ¿por qué fuiste a toparte con, en particular, la culpa? Porque creo que de ahí nace esto que es tan interesante, ¿no? ¿Por qué la culpa en particular? Bueno, al principio no tenía la conciencia, vamos a decir, de que lo que estaba pasando dentro de mí, o más bien de que era algo que probablemente le pasaba a toda la gente, ¿no? El sentirte en deuda, yo diría, más que culpable, en deuda, ¿no? O sea, siempre teniendo que responder a algo. Y ahí entra también el tema de la responsabilidad, ¿no? Siempre teniendo que responder a alguien que te pide que hagas algo, a una norma social, a una ley jurídica, a una nota en la escuela, a una novia en el teléfono, etcétera, ¿no? Siempre teniendo que responder. Okay. Pero después me di cuenta que era algo muy común, pero evidentemente es algo que incomoda, ¿no? Que cala, que estorba, que probablemente incluso cuando tratas de evadir se vuelve más picosa y se vuelve mucho más aguda. Como que cuando la tienes presente, ya está muy presente. Sí, ¿no? Y cuando tratas de evadirla, se va clavando y se va clavando, ¿no? Y se va metiendo en la médula, cada vez más dentro. O sea, entonces la intención de, primero con esto, dijiste, o sea, tengo que entender qué chingo está pasando porque Claro. algo, o tengo que cambiarlo o lo tengo que, o sea, así empieza la inquietud. Exacto. Y es que cuánta gente no tiene esa inquietud, o sea, o sea, yo creo que todos lo sentimos en algún momento, porque creo que es natural. Qué bueno que dices esto de natural. Hay quienes dicen, a ver, primero, como tal la deuda o la forma de internalizar la deuda
es un proceso cultural muy, como Nietzsche lo explica y como antropólogas y antropólogos lo explican, es un proceso cultural que llevó mucho tiempo, ¿no? Es decir, no es natural en la medida justo en la que cuando le llamamos ya culpa, es algo que culturalmente ya logramos internalizar cada uno y cada una. No nace como culpa. Así es, así es. Cuando logramos hacer ya esta conceptualización, quiere decir que pasó un proceso cultural y muchos años en el que pudimos, porque lo primero que haces, a ver, lo primero que puede pasar es que a lo mejor cuando tú sientes que algo te está agrediendo, es que reaccionas hacia afuera, ¿no? Es decir, lo natural es a lo mejor incluso mucho más culpar a alguien que culparte a ti, Ok. ¿no? Tú tienes la culpa, el fuera tiene la culpa. Nietzsche lo pone como los dioses homéricos ayudaban más a los seres humanos que los dioses actuales, ¿no? Y dice él que los dioses homéricos, por lo menos, siempre sabías que eran coléricos y que eran O sea, ya unos los dabas como, desgraciados. sí, ya, eran muy cabrones y entonces ya sí, así es. ¿no? Y entonces, ¿por qué soy así? Pues porque vengo de ellos y así son, ¿no? Entonces ya no te culpas, justo. Pero el punto es que para que llegue a que nosotros nos culpemos, en lugar de decir, no, es que yo soy así porque pues, mi papá, ¿no? Porque mi mamá, porque No, y etcétera. hay un, eso que dices es muy chistoso, siempre hay como un meme que últimamente ha circulado y lo he visto que dice, o sea, está un cuate en su Ferrari y está otro, pues está en otra situación completamente diferente y le preguntan, ¿y por qué? O sea, ¿por qué tienes un Ferrari? No, porque mi papá era así, de tal manera. Y el otro le pregunta, porque mi papá era así, de la misma manera. Entonces es como lo tomas, ¿no? También un poco. Pues es como lo tomas, ¿no? Pero finalmente, ahí, a ver, y justo, puedes intentarle poner un freno a todo eso que te viene como heredado, ¿no? Que parece que es destino si no lo ves, ¿no? Sí, sí, parece que es destino. Es destino. Si no lo ves y si no lo cuestionas, pues es destino. Pero al final, cuando te estorba, tiendes a decir, pues es que él hará así, ¿no? Pero para que tú llegues a tomar eso y decir, no, es que no es allá, ¿no? Es acá. Soy yo el que está haciendo esto, ¿no? Y me tengo que hacer cargo de ello. Y lo llevo por dentro. Ya no puedo culpar, ¿no? Decía un libro, se llama El perfeccionista en la cocina. Dice, después de los 25 años nadie está justificado para culpar a sus padres de nada, ¿no? O sea, ya no tienes derecho a decirle a tus papás, oye, tú tienes la culpa de tal o tal. No. O sea, perdón, ya les moví el micrófono. Es más real que esto no hay. Te lo puedes acomodar si quieres. Gracias, ahí está, creo que ahí está. Pues sí, ya tienes que aceptarlo, ¿no? Tienes que internalizarlo y que decir, no, a ver, soy yo. O sea, digamos que a todas las personas que están escuchando esto, si sienten culpa, ¿están cuerdos? También lo dices algo interesante. Justo muchos autores dan la culpa o ponen la culpa como el principio de la empatía, es decir, como una forma también de decir, no soy un sociópata, ¿no? Siento culpa. O sea que sí puede. Es que eso que dices es muy interesante, porque quiero ponerlo como en perspectiva de algo. Si tú estás cerca de una persona a la que nunca siente culpa, uno, por lo que entiendo, no se responsabiliza de sus actos en primera instancia, ¿no? O sea, porque no. O sea, siempre es, pues yo te doy y tú estás esperando algo de mí. Entonces eso significaría que entonces, más bien, tú siempre le debes a él. Pues mira, si estás frente a alguien que no siente culpa, corre. Ok. Mejor corre. Sí, Sí, o sea, porque al final, sí forma parte de nuestra cultura, pero también sí es una forma de checar, de un chequeo justo de que hay emociones que percibe de las demás personas y que tienen un eco dentro de sí, ¿no? y la culpa es, o sea, un ejemplo de ti, porque platicábamos que prácticamente tú te interesaste en esto porque tenías como ciertos momentos en tu vida en que te decías, ¿qué chinga está pasando? Sí. ¿Y qué momentos fueron esos? Porque yo creo que ahí es donde te empiezas a dar cuenta y yo creo que parte del poder estar mejor que ayer es empezando, concientiza lo que sientes. O sea, por ahí empezaría, ¿no? ¿En qué momento te pasó a ti? Mira, la verdad es que por mí pasaba como un tema de control.
Yo sentía que las personas que podían llegar a hacerme sentir culpa tenían una forma de controlarme, ¿no? Y desde luego, bueno, esto pasa en casa, pero pasaba con mis padres, hola papá, mamá. Si están viendo esto, síganos porque necesitamos followers, escuchen. por favor. pero pasa con muchas personas a tu alrededor, con todas las que te pueden hacer sentir algo, ¿no? Entonces, el tema mucho era el control. Cuando alguien puede hacerte sentir culpa, finalmente te puede controlar. Y esto es algo que me encantó también ver en cómo había evolucionado en las sociedades, ¿no? Y cómo, pues algunas decían, hay una cultura del miedo, una cultura de la vergüenza y una cultura de la culpa. Es una idealización, creo yo, pero es una buena forma de empezar un análisis, ¿no? La cultura del miedo es muy básica. O sea, el miedo es una forma de control muy básica. Te ponen un objeto, ese objeto te atemoriza y por lo tanto te controla. Sin embargo, el miedo tiene un problema y el problema es que al miedo te puedes enfrentar porque es visible. Está aquí, es un objeto visible. Tienes miedo a algo visible. Al menos a la oscuridad, pero a la oscuridad visible, ¿no? O sea, le tengo a la oscuridad. O sea, lo puedes tematizar. O sea, exacto, lo puedes como, sí, correcto. Puedes materializar de alguna manera. Lo puedes manera. materializar en algo y por lo tanto lo puedes vencer fácilmente, ¿no? Salud por eso primero, porque eso es algo que mucha gente tiene que entender. Todo lo que viene siendo un miedo probablemente sea más grande en tu cabeza de lo que realmente es. Y si lo puedes materializar, significa que también lo puedes atacar de alguna manera. Claro, sí, de hecho es una buena estrategia, ¿no? Nombrarlo. Porque en el momento en que lo nombras, lo pones ahí, lo ves a la cara y lo mides, ¿no? Una cultura de la vergüenza, la cultura de la vergüenza, como un poco la idealizan, vamos a decir, porque no es que exista puramente una cultura de la vergüenza. Es una cultura en donde el control más bien se da a partir de la exhibición. Es decir, yo no llevo a cabo acciones que vayan en contra de los valores de mi sociedad porque puedo ser exhibido o exhibido, ¿no? Es decir, eso es más duro. O sea, eso es muy duro, pero eso en comunidades pequeñas. Esto ocurre mucho en comunidades pequeñas, sobre todo porque hoy en día, con el tamaño de sociedades en las que vivimos, eso se puede diluir, porque no todo el mundo te conoce, pero no es lo mismo que te exhiban en una comunidad de 100 personas a que te exhiban, tú dirás, en una comunidad de millones de personas. Sí, pero millones de personas no te conocen. Pero esas 100 personas probablemente son las personas con las que has vivido y en las que has estado. Eso, o sea, como que lo visualizo mucho, bueno, en mi vida, por ejemplo, como adolescente, donde tenía... Las escuelas, sí. Las escuelas, por supuesto, o sea, de ahí, ¿no? El bullying. Exacto, sí. Se trata de no ser exhibido, ¿no? De no ponerte como el chivo expiatorio, de no aislarte de los demás, porque ahí te van a centrar y pum, te disparan. Además es muy interesante porque para que te puedan humillar, tienes que poner a esa persona más arriba primero y a ti más abajo. Entonces, o sea, además es tu responsabilidad. No sé, a lo mejor estoy equivocado. A ver. Puede ser más tu responsabilidad. Primero, ¿cómo te afecta? Porque creo que en la vida el 90%, el 10% de las cosas son las que te pasan, el 90% es cómo actúas ante las que te pasan, ¿no? Pero... Muy estoico. No, lo acabo de leer. Entonces lo tengo muy fresco. O sea, o sea, depende mucho, creo que en ese caso depende mucho dónde me ponga yo para ver dónde me pones tú. Y si reforzáramos, digo, voy a ser papá. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Entonces me cuestiono mucho como qué le quiero dar a mi hijo, ¿no? Y es seguridad. Para mí, seguridad en él mismo. O sea, que él se sienta seguro justamente por esto que estamos platicando. O sea, para que tenga tantas bases él, que no se pueda poner o pueda poner a otro en un pedestal y él un escalón abajo. Entonces creo que debe de venir por ahí, ¿no? En el lugar en el que tú te pones, ¿te refieres? Sí, digo, pienso que cuando hablamos de estos temas me salta mucho la idea del chivo expiatorio. Voy a hablar un poquito de cómo funciona eso. El chivo expiatorio es prácticamente el funcionamiento de la política. Y el funcionamiento de la política y el funcionamiento de cualquier comunidad y cualquier grupo humano, ¿no? ¿Cómo funciona y qué es esto del chivo expiatorio? Bueno, cuando en una comunidad pequeña, en un grupo, en un salón de clase, etcétera, surge algún problema
Y ese problema se da entre dos personas cuya batalla quizás frontal o entre dos grupos cuya batalla frontal podría desbaratar a la comunidad completa o al grupo entero. Entonces aparece un chivo expiatorio, ¿no? Entonces aparece alguien que vamos a elegir entre todas y todos, a quien vamos a decir, O sea, va a ser el culpable. tú vas a ser el culpable. Tú tienes una diferencia importante con respecto a nosotras y nosotros. Por lo general es alguien vulnerable que está separado o un tanto cuanto separado o que tiene alguna característica distinta al resto del grupo. O bueno, podríamos nombrar incluso históricamente podríamos hablar de brujas, ¿no? Eran minoría. Minorías. Judíos. Sí, judíos, ¿no? Negros en sociedad, etcétera, ¿no? En donde podemos decir, aquí, vamos a atacar aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a unir a todas y a todos. Eso va a hacer que no nos peleemos entre nosotras y nosotros. Claro, es porque le echas todo, A una sola persona. le echas la culpa a otro. Sí, claro. No, la gente, cuando en la plaza pública se guillotinaba, a los culpables, la gente iba a expiar sus pecados ahí a decir, sí, claro, él es el malo, no yo. Él es el malo, córtenle la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaba ahí. Ya nada más bastaba que le aventaras todo el mal que llevaba, toda la caca que llevabas tú a él, ¿no? Contra ella, etcétera. Entonces la fórmula es esta, ¿no? Se busca a alguien que tenga una diferencia específica, se busca a alguien que sea vulnerable por algo, se busca a alguien que sea minoría y que tenga el apoyo de menos personas, y entonces se ataca. Y eso hace que nos reunamos todas y todos. Y esta es la dinámica del bullying, ¿no? Y esta dinámica a la vez, en las fiestas, un amigo dice que la fiesta puede ser terrible, ¿no? Y todos estar aburridísimos. Él dice de esta manera, lo voy a citar de esa manera, hasta que llega el mamón, ¿no? Es decir, hasta que llega de quién te vas a burlar, a quién vas a molestar, etcétera, y entonces la fiesta se une. Qué duro, qué duro. O sea, qué duro que eso sea una realidad. Sí. ¿Y así funciona? Y el bullying, sí, pues ¿Tú mira. crees que así funciona? Sí, a ver, cuando Girardo, un autor, habla de esto, él habla de esto como el proceso de sacralización. Es decir, a la persona a la que vas a poner ahí, al final es muy importante. No es que le estés poniendo ahí porque no valga nada, no. Es muy Se empieza a importante. valer mucho por lo que le vas a devaluar. Porque une al grupo. Entonces, al final, la vas a sacralizar y la vas a poner como parte de tu arsenal de dioses y diosas, porque te ayudó a eliminar la peste, por ejemplo, en una comunidad, ¿no? Te ayudó la sacrificamos y lo sacrificamos, y gracias a ese sacrificio se acabó la peste. O sea, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Sí, bueno, es la humanidad, ¿no? Así Está cañón. Funciona De hecho, la humanidad. La psicología dice que para tener un amigo solamente hay 3 vectores que importan. Uno es la frecuencia con la que ves a esa persona, que lo vea seguido, ya sea en el trabajo, ya sea porque hacen planes. La segunda es puntos de interés, que aunque sea tengan una cosa que les interese a ambos. Y la tercera es un secreto, y a lo que eso se refiere es un chiste interno. O sea, un grupo se une y es muy fácil verlo, ¿no? Tú vas con tu amigo a una fiesta y hay otros dos que ellos dos son amigos y se unen en el instante en el que alguien dice, ¿ya vieron a esa chava? Como que se le marcaba demasiado y entonces ya se vuelve un secreto. Y el secreto siempre tiene que ser sobre alguien más o sobre otro grupo. Y en el momento en el que tienen un secreto ya se vuelven amigos. O sea, por naturaleza somos hijos de la mañana. Pues sí, parece que sí, pero el punto es que esta dinámica tiene caducidad, porque la peste va a regresar, es decir, porque evidentemente el sacrificio que llevamos a cabo no fue el que hizo que se eliminara la peste, es decir, aquel al que buleamos y aquel al que sacrificamos en el salón no eliminó el problema, ¿no? Lo sacrificamos y el problema no se eliminó, solamente nos sirvió para estar unidos para atacar a uno. Porque además ahí lo que se valora es el poder de la muchedumbre frente a la persona, frente al débil, frente al vulnerable, frente a, hoy diríamos, a la víctima, ¿no? La muchedumbre tiene la razón y la víctima no tiene la razón. ¿Por qué? Porque somos muchas y somos muchos y por eso tenemos la razón. Pero nada más, ese sacrificio solo nos llevó a unirnos en ese momento, pero el problema sigue ahí, ¿no? La peste sigue presente. Entonces esto tiene caducidad. ¿Qué va a pasar después?
el sacrificio se va a tener que renovar. Vamos a tener que buscar nuevamente a alguien a quien sacrificar porque el problema sigue presente. La envidia de los dos grupos en pugna, los dos poderosos del salón, el Estados Unidos y el Rusia del mundo, ¿no? Necesitan al vulnerable, necesitan del vulnerable para poder expiar sus culpas. Ahora, y eso no es un comportamiento sociópata, porque en teoría deberías de sentir culpa, ¿no? O sea, digo, ¿cómo podrías no sentir culpa sobre eso? ¿O en qué momento sientes la culpa? Por ejemplo, en esta dinámica, la dinámica de la muchedumbre, vamos a decir, es enardeciente, ¿no? La dinámica de la muchedumbre es cómo se refuerza el uno con el otro cuando estamos presentes, y es la misma dinámica del estadio de fútbol cuando todas y todos gritamos el gol y no hay problemas en el mundo, ¿no? Porque todos le vamos al mismo equipo, entonces gritamos el gol. La muchedumbre es mágica. Nietzsche diría, se rompe el principio de individuación, entramos en un estado orgiástico y todos somos lo mismo, ¿no? Pero ese estado baja, ese estado pasa. Y entonces tú dirás, claro, y entonces aparece el buleado, la buleada, el muerto, etcétera, ¿no? El mancillado, ¿no? El vulnerado, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues sí, en efecto, tenemos quizás tanta culpa que lo tenemos que sacralizar, lo tenemos que diosificar y lo tenemos que convertir en una figura importante. Entonces le tenemos que dar un peso importante. Claro que va a haber una culpa. Claro que va a haber culpa y por eso justo lo vamos a poner en un lugar especial, ¿no? Lo vamos a colgar en la pared, como el primero, la primera que nos unió. Eso quiere decir que nada más es la primera y el primero, que lo vamos a hacer muchas veces más, con Claro. culpa, pero lo vamos a seguir haciendo. ¿Y dónde? Estamos platicando al principio que, o sea, para que sientas culpa es porque le tienes que deber algo a alguien. Así es. ¿En dónde empieza? O sea, ¿de dónde viene esa deuda de voy a poner un ejemplo clásico. Si a mí mis papás me enseñan toda la vida que yo tengo que decir gracias por en la comida, gracias, oye, pues me haces un favor y te digo gracias. Entonces, nos programamos nosotros a ver, o sea, no todo el mundo siente la misma culpa. O sea, entonces, querría decir que nosotros le acreditamos nuestra deuda a alguien más por lo que pensamos, o sea, por nuestros principios. Bueno, para empezar, esto ya es cultural, ¿no? O sea, quien nace hoy, nace en una cultura que ya tiene mucho tiempo de haber consolidado esta forma de control. Justo cuando hablaba de la cultura de la vergüenza, de la cultura del miedo, no hablé de la cultura de la culpa, ¿no? Porque la cultura de la culpa es todavía una refinación muy específica sobre las otras dos, vamos a decir, que no es que de nuevo estén separadas, ¿no? Eso es una idealización, pero la cultura de la culpa quiere decir que quien te está vigilando está dentro de ti. Ya no necesitas un refuerzo externo para... O sea, ya no necesitas sentir vergüenza. Ya te programaron. Internalizaste al otro, al otro. El enemigo está dentro de ti. Ya te programaron, te metieron ese chip y entonces ya tú solito. Ya no necesitas que nadie te diga eres culpable. ¿Y eso es educar? Tú, Jacobo, ya sabes cuándo eres culpable. Sí. Ya sabes, ya sabes que hiciste mal y sabes que eres culpable. Y eso, pero eso es el ¿cómo? O sea, ya te programaste y no te, o sea, ¿eso no es educar? Sí, claro, pero además, sí, y si lo ves socialmente funciona re bien, ¿no? O sea, claro, sí, por supuesto que lo hacemos, y lo hemos perfeccionado, y lo hemos llevado a niveles de refinamiento sorprendentes, ¿no? En donde la gente, y eso es lo que se busca, se autocontrola, se regula, sin embargo, se culpa a veces demasiado, ¿no? Es más, incluso lo hemos llevado a niveles en donde la imposibilidad de expresar las manifestaciones, vamos a decir, Nietzsche le llamaría instintivas de agresión que tenemos, somos incapaces de lanzarlas hacia afuera. Y entonces, más bien las volcamos hacia adentro. Es decir, esto es a lo que él llamaría la mala conciencia. La mala conciencia quiere decir que además de que tienes ya un control interno, que ya te lo pusieron, tú ya internalizaste, en Freud sería esta tensión que existe entre el ego y el superego, ¿no? El superego funciona para esto. Tú ya internalizaste eso, pero además ya eres incapaz de ejercer violencia o de ser agresivo con alguien más.
entonces más bien todo lo rediriges hacia ti, ¿no? Ya no puedes externar, te dicen que está mal gritar, te dicen que está mal pegar, te dicen que está mal, y entonces toda esta energía contenida la rediriges hacia ti. Entonces se convierte, él diría, en un proceso que puede llegar a ser autodestructivo. No, pues, seguro. O sea, te culpas a ti. Sí, sí, Está muy profundo. O sea, me culpo por lo que me enseñaron, bueno, a sentir culpa, básicamente. O sea, y lo internizo aparte. Entonces, es mi culpa que yo sienta culpa por lo que me enseñaron. Y claro, pero por ejemplo, incluso si alguien te hace algo, ¿no? Y tú dices, no, pero pues yo no me peleo, yo no golpeo, yo no, ¿no? Puedes llegar a ser incapaz de externar esto que te está pasando y redirigirlo hacia ti, ¿no? Y por supuesto es totalmente autodestructivo. Nietzsche ubicaría esto específicamente en el cristianismo, de hecho, ¿no? Y él diría justo que la idea es como, o lo que ocurre ahí es como existe un Dios que murió por los seres humanos y entonces la deuda es impagable, porque no hay nada más grande que otro pueda hacer por ti que haya muerto por ti, ¿no? Entonces tú le vas a deber siempre. Ya estás en deuda perpetua y es impagable esa deuda. Eso es un poco, o sea, es muy duro, ¿no? Es muy duro. O sea, muy duro. O sea, ya cargas, o sea, ya eres... Sí, o sea, porque no hay forma de pagar. No hay forma de pagar. O sea, no sé, cuando alguien te presta dinero, bueno, pues tú vas y le pagas, ¿no? Pero cuando alguien da la vida por ti, no, ya, es deuda para toda tu pues vida. sí, ya no hay manera, ¿no? Justo. Digo, es su interpretación y dice que justo por eso culturalmente, porque también habla igual del cristianismo y del judaísmo, diciendo son culturas culpígenas. Y pues entonces, pues Occidente es, y bueno, parte de Oriente, por supuesto, una cultura muy culpígena. Inclusive Nietzsche llega hasta cuando habla del judaísmo y el cristianismo y de la moral del esclavo, que es comparado con el noble, el fuerte, el violento, el poderoso, él es un sí a sí mismo, mientras que la moral del esclavo, el judío, el cristiano, es un no hacia afuera. Se define a sí mismo con un no hacia afuera y llega a hablar de la culpa diciendo que esta muerte de Dios, del Dios cristiano, del Dios cristiano, si no la que dice Nietzsche, sino que murió por nuestros pecados, es parte de un rito que se hace en el cristianismo que es chance y todavía no debes nada, chance y todavía no tienes culpa, pero sufre de una vez para que tengas tu deuda con Dios a favor. O sea, hoy sufre para que mañana que hagas algo malo ya estés en ceros. No. Y creo que esa es una apropiación muy, ¿cómo decirlo? Muy latinoamericana también de la forma de internalizar el cristianismo. Es decir, esta idea de sufrir constantemente, porque eso es lo que él vino a hacer por ti, vamos a decirlo, es algo que tenemos mucho más presente aquí que en otras culturas cristianas de otros lugares. Además es, o sea, es cultural. Y además es muy local. Es local. Sí, es muy local, claro. Sí, o sea, es muy claro en las imágenes, pues en todas las imágenes que se pueden ver del retrato del Dios cristiano, cómo aparece sufriente, ¿no? Y cómo las figuras son mayoritariamente sufrientes. Y como mucho en Latinoamérica, la forma de apropiación es esta, ¿no? Es es el sufrimiento redime, ¿no? Ahora, toda esta parte de la culpa, lo que hemos estado hablando hasta ahorita, es como que desde la parte un poco más negativa. ¿En dónde empiezas a jugar la culpa hacia tu favor? ¿Cómo lo aprovechas? Yo, fíjate que creo que, a ver, yo me pregunto más bien, y no me puedo responder eso, pero ¿podría haber otra forma en la que existiera una sociedad que se regulara moralmente? Es que si no sería anarquía, ¿no? Ese es el punto, ¿no? O sea, el punto es, y la pregunta es, ¿puede haber una moral en la que no existiera esto? En ese sentido, yo no es que lea la culpa como de manera negativa.
Es decir, Ok. es una emoción moral que finalmente es parte o es un correlato, vamos a decir, de cómo hemos asimilado esto que llamamos civilización, los seres humanos hoy por hoy, ¿no? Yo no creo que necesariamente vaya a durar para siempre de esta manera, pero tampoco lo veo necesariamente negativo. O sea, creo que O nos sea, da orden. es lo que nos ha hecho avanzar. Pues creo que nos da orden. O sea, creo que a mí no me gustaría, o no, a ver, voy a decir a lo mejor una aberración, pero no sé si me gustaría estar con una persona que no lo sintiera, ¿no? De vez en Bueno, cuando. estarías en un corre. Claro. No, corre. Sí, no sé, ¿no? Me acuerdo mucho de esta imagen, no sé si, digo, yo soy el más viejo de aquí, pero Échalo. Si yo no lo sé, alguien que lo está escuchando lo va a conocer. sí, me acuerdo muy bien cómo le preguntaban a el Mocho Orejas, no sé si Sí, me recuerdan tocó. nada más de nombre eso, Sí. y le preguntaban en televisión, en cadena nacional, oye, ¿tú no sientes culpa por lo que hiciste y por las personas que mataste? Y él decía, no, tú no sientes culpa por... No. Y yo, pues no Y me acuerdo corre. cuántos años tenía, pero estaba aterrorizado y decía, ¿cómo hay alguien que pueda decir que no siente culpa Entonces, con respecto a esto? Los que están escuchando esto sienten culpa. Felicidades. Sí, pues sí. No son asesinos. O sí, O pero sí. culpígenos y a ver qué pasa ¿Qué con pasa eso. si sientes, por qué me ha pasado? Que haces algo que deberías de sentir culpa y no sientes nada de culpa y luego te da culpa que no sientes culpa. Qué terrible, pero yo creo que más bien es una sobreconciencia, ¿no? O sea, estás demasiado consciente. Vaya, piensas demasiado. Sobrepiensas un poco. Sí, claro, porque analizas tu punto y dices, debería sentir culpa, pero no siento culpa y eso me da culpa. Perfecto, pues O yo sea, creo que ya saldaste la culpa. Sí, seguro sientes culpa. Seguro, sí sientes Slippery culpa. slope. Slippery Exactamente. slope. No, y o sea, en la vida cotidiana, o sea, y voy a poner un ejemplo que me pasa seguido. Sí. Cuando no me despierto en la mañana a hacer ejercicio, me siento culpable. Claro, y es la forma en la que tú te pones a ti mismo tu norma, ¿no? Y nadie me enseñó a pararme a las 5 de la mañana a entrenar. De hecho, tú eres igual del... Yo hago más o menos. Yo no leí soy de ese team. Tú eres ese tipo. O sea, yo no leí el libro del club de las 5 de la mañana. Creo que hay... Tú sí leíste el libro, ¿no? Más o No, menos. ¿no? Bueno, o sea, o sea, tú que te paras y todo. Nadie me dijo que me pare a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Sí, no. Pero ya me eduqué y me domestiqué a mí mismo. Entonces ahora ya me da culpa a mí mismo no pararme a hacer lo que yo me impuse a mí hacer. Oye, ¿cómo lo vives? Porque yo creo que eso es la libertad. O sea, si me preguntas, ser libre es ser capaz de ponerte tus propias cadenas. Y justo lo que estás haciendo es poniéndote tu propia cadena. Puta, ya. Ya no voy a ir a pinche terapia, ya se acabó. Gracias, bueno, muchas gracias, se acabó la terapia. Sí funcionó, gracias al terapeuta, gracias. O sea, sí, es verdad, eso es... Sí, es ¿Cuánta vivir gente no es capaz de ponerse sus propias cadenas? O sea, y te pones la de alguien más. pues ya ni te das cuenta, pero ahí estás, ¿no? Sí, claro. O sea, ya estás reaccionando nada más a lo que hay que hacer. Sí es. Y además, en un mundo hoy en día como con tanta información de todos lados, o sea, y lo pienso mucho con redes sociales, ¿no? Que son esas normas no escritas que ves, que luego pues, te las acreditas. Entonces, ¿cómo puede ser que yo a mis 20 no esté disfrutando de la playa por toda mi vida? ¿Cómo puede ser que esté desperdiciando así? Y creo que eso es parte de lo que está afectando tanto a nuestra sociedad hoy en día. Creo que es esas falsas expectativas o esa educación que nos ponemos por lo que veo del otro y no, qué chistoso, o sea, no soy libre porque no me lo pongo yo a mí mismo, sino que se lo acredito a alguien más. Claro, y alguien todavía lo cuestionaría y diría, bueno, sí, pero tú sí estás siguiendo el estereotipo de él que quiere ser fit, ¿no? O estás siguiendo el estereotipo del que... No, si supieran que me paro a las 5, o sea, si no me da un colapso nervioso, ¿eh? Así que sí, que fit, o sea, sí, pero lo necesito, ya sabes. Claro, sí. Pero bueno, siempre, o sea, al final, fíjate, y esto también es parte de lo que platicábamos hace rato. Bueno, uno de los autores que cité hace rato decía que somos los seres más imitativos que hay. O sea, somos sumamente imitativos, funcionamos a partir de la imitación, ¿no?
no sé si, bueno, todos lo vivimos, ¿no? La forma de hacer publicidad en los 60s era llevar la publicidad en los 60s y 70s era publicidad mayoritariamente para hombre. ¿Por qué para hombre? Porque era el que tenía la lana, ¿no? Entonces, ¿cuál era la forma de hacer publicidad? ¿Cuál era la forma de vender un carro? Entonces era hacer una pequeña inferencia, ¿no? Y entonces ponían a una mujer y entonces decían, si quieres estar con una mujer, entonces tienes que comprar el carro, ¿no? Esa es como la inferencia. Eh, claro que eso no es lo que funciona, no es cómo funciona, ¿no? No es cómo funciona. Como Correcto. funciona realmente es tener a Cristiano Ronaldo. Esa Ok, es la manera Esa en es la la que manera en funciona. la que funciona. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo, más bien en lo que se convierte es en el modelo de deseo, ¿no? Es decir, la idea es, más bien, haz que la gente se relacione con los objetos a partir del modelo. Y el modelo es Cristiano Ronaldo. Entonces, si Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo por usar la camiseta tal, y Cristiano yo quiero Ronaldo, ser si como estás viendo Cristiano. esto, por favor, o sea, algo de crédito. Sí, exacto, por favor. Hashtag, vamos a poner Hashtag, claro. Entonces, para ser como el modelo de deseo, lo que tienes que hacer es comprar el objeto, ¿no? No es la inferencia que estábamos viendo antes. Es decir, lo que hacemos todo el tiempo es estarnos imitando constantemente, ¿no? Y vaya, una prueba muy simple. A ver, ¿por qué nos estamos imitando? También tiene un sentido antropológico importante. Nos estamos imitando porque es nuestra forma de sobrevivir. Hay caminos seguros que todos los seres humanos han trazado y caminamos por ellos porque son seguros, ¿no? Tú no vas a ir a comer a los tacos que están vacíos. Vas a comer a los tacos que están llenos Porque crees que ya está probado. porque ya está, porque no te vas a morir, porque ahí hay una bola de gente que está comiendo ahí. Por lo menos, digo, tú esperas que sepa rico, pero lo que sí sabes es que si se van a morir, se van a Bueno, morir. y no sabes. Y no sabes, pero ves seres humanos. La Porque muchedumbre. imitas. La Porque famosa imitas. muchedumbre. La muchedumbre, claro. El poder de la muchedumbre. Somos muy seguidores de nuestra especie porque tenemos poca relación con el instinto. O sea, si a ti te sueltan en un bosque, pues, te va a dar 3 diarreas antes de que encuentres seguramente qué comer, ¿no? A un animal no, a un animal salvaje no. ¿Por qué? Porque sabe qué comer, porque tiene una buena relación con su instinto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues más bien seguir a los demás, ¿no? Ahora, ¿de dónde venía esto? Bueno, pues justamente cuando decías, yo imito o yo sigo a las demás personas. ¿Por qué sigo a las demás personas? Pues es un camino seguro, ¿no? Siempre es un camino seguro. ¿Por qué somos del club de las 5 de la mañana? Bueno, pues seguramente eso sí es un traumilla por ahí que no. Ese sí no tiene una Porque no hay explicación tan no hay lógica. no hay mucha gente que lo haga, la verdad. Pero sí, es verdad. Mientras más. Ay, rompe el micrófono, no pasa nada. Sí, perdón. Mientras más gente sigue esa acción, más seguro te sientes y más seguro te sientes de repetirla. Claro, y que al mismo tiempo este es el principio también de la violencia, ¿no? O sea, es decir, esta superimitación que tenemos, al mismo tiempo te lleva al conflicto mimético, es decir, al conflicto de imitación. Si hay un solo objeto y decía en un experimento que se hizo, ponían un objeto, vamos a decir, una pelota en medio de un salón de niños, ¿no? De niños pequeños. Y decían, al principio puede pasar que nadie haya notado la pelota, pero en cuanto un niño se acerca a ella, todos los demás niños se van a acercar, ¿no? Y todos los demás niños lo van a desear. ¿Por qué? Porque uno lo desea. Y lo que deseamos es lo que desean los demás, ¿no? O sea, deseamos lo que desean los demás. Entonces, eso puede llevar a un conflicto, evidentemente, y lleva a conflictos, evidentemente. Entonces, pues hay que romper con esa mímesis, ¿no? Hay que romper con esa imitación porque puede llevar a la competencia extrema. Para más información, a los que estén escuchando, pueden leer la teoría mimética de René Girard, La violencia y lo sagrado. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese? ¿Conoces algún podcast que tenga un fact-checker así No, de no. eficaz? Súper eficaz. No, o sea, creo que con lo que me puedo quedar de todo esto es que, o sea, si primero es importante escuchar, o sea, es importante escuchar lo que sientes porque te das cuenta a qué le estás acreditando el valor de las cosas. O sea, creo que si sientes culpa sobre eso en particular,
no estaría mal que te lo cuestiones. O sea, para entender, ¿no? De dónde viene. Y es más, es importante rodearte de gente que sienta culpa, porque si no, pues, o sea, puede ser un problema de largo Bueno, plazo. no sé si lo diría así, porque, pero sí, evidentemente es una forma de revisar, o sea, es una forma de saber que una persona tiene ciertas emociones morales, que son emociones que desde luego van a privarla de hacer ciertas cosas, es decir, tiene ciertos límites, ¿no? Yo recuerdo que tenía un profesor que decía que si una persona está dispuesta a hacer lo que sea para conseguir algo, corre también, ¿no? Porque, porque él dice, esa persona siempre me va a ganar porque yo no estoy dispuesto a hacer lo que sea para conseguir algo, ¿no? Y estoy orgulloso de no... Ese es el mundo ultra competitivo que existe hoy en día. O sea, Y, y sí, ¿no? Y claro, el mundo en el que se privilegia y además se aplaude el que alguien esté dispuesta o dispuesto a hacer lo que sea para conseguir algo. ¿no? Y esa base o sea, esa es una base muy, muy importante para perseguir lo que te hace feliz, porque de alguna manera o sea, hasta dónde estás dispuesto a llegar, porque también es hasta dónde estás dispuesto a sacrificar. O sea, creo que sí podrías, si hoy te pones una meta aquí y vas por todo y vas arrasando con lo que venga, bueno, yo esperaría que eventualmente sientas también, pues, algo de que algo te perdiste o algo pasaste por encima de alguien y creo que eso te tiene que hacer sentir moralmente mal, pasar por encima de la gente. Por un lado. Y por otro lado dijiste una palabra importante, ¿no? Que es esta palabra de sacrificio. Y creo que también es una pregunta abierta, ¿no? Hay quien dice, no, es que en el momento en que estás sacrificando algo, lo que estás haciendo no está bien. No sé, ¿no? Sí. Yo creo que es una forma tanto cuanto egoísta de ver las cosas, ¿no? Es que no es sacrificar, entonces es decidir unas por Unas otras. por otras, ¿no? Unas por otras, ¿no? Pero claro, sacrificar viene del un poco sufrir, ¿no? Del padecer displacer por hacer algo. Y yo, ahí sí, para que veas, si no creo que haya una vida sin displacer, ¿no? O sea, no hay una vida sin dolor, no hay una vida sin sufrir, no hay una vida sin... Definitivamente no va por ahí, ni tampoco creo que es el tema. Para mí el tema de la culpa es justamente, o el problema, vamos a decir, que le veo, es justamente cuando se convierte en esta mala conciencia, ¿no? Cuando caes o cuando te resta libertad. Te resta libertad en el sentido de decir, hay una fuerza que es tan grande y que está tan por encima de mí que entonces me convierte o me aplasta por completo. Y entonces cualquier cosa que haga o cualquier movimiento que lleve a cabo siempre va a hacer falta. Cuando se convierte en una forma de control tan poderosa, cuando ya te ves tan en deuda todo el tiempo, cuando te tienen justamente apachurrado y oprimido las deudas que ves en tu vida, pues en ese momento evidentemente eso ya es dañino. O sea, ya no está funcionando nada más como una forma de regulación o una forma de autorregulación social. Y ahora que ya sabes todo lo que sabes y bueno, todo lo que hemos platicado, ¿qué consejo le darías a tu niño que se robó un anillo y no durmió 2 meses? Qué buena pregunta. No, lo hizo muy bien. O sea, no, pues sí, hubiera robado 3 más. O sea. No por el anillo, pero a ver, pues era un buen tipo, ¿no? Pues sí, o sea, digo. ¿qué le podrías decir como acerca de lo que sintió mientras fue creciendo? ¿Qué lección le hubieras dado de la que ya sabes hoy? Se volvió muy descarado después. Se volvió muy descarado. Ya. No, creo que fue, o sea, no estoy a disgusto con el proceso que he llevado en ese sentido. O sea, no estoy a disgusto con ese niño para nada, ¿no? Al contrario, creo que justo me siento agradecido porque me dio para poder disfrutar del pensar todas estas cosas desde muchos vertientes y desde muchos puntos de vista.
Y pues si a alguien le ha servido en clase algo de lo que he dicho, seguramente también ha sido porque me he dado el tiempo de pensar esas cosas, ¿no? Y yo creo que sí, de alguna forma, quien se dedica a esto de la filosofía es alguien a quien el mundo en algo no le es cómodo. Y se tuvo que cuestionar. Y por eso tuvo que cuestionarse. No se sentía del todo bien con cómo estaban las cosas o con cómo están las cosas, ¿no? Y yo creo que lo que sí le hubiera dicho nada más es, sí sobrepiensas demasiado. Y también se lo he dicho a mi terapeuta. Y yo creo que se lo estás Sobre mí. diciendo se lo está diciendo mucha gente que escucha esto, porque o sea, eso que acabas de decir, está bien que te cuestiones las cosas, cuestiónatelas sin miedo. Y la otra es, no pienses tanto. Sí, caray, cuando eso se convierte, y el tema es cuando tú crees que eres súper reflexivo porque le sigues dando vuelta al mismo tema. Y no, es nada más. No va por ahí. No, necesitas una pastilla. No, tómate una pastilla. Sí. Pues, digo, qué manera de concluir tan profunda, porque hasta yo me quedé con el aprendizaje y digo, sí, en efecto. O sea, no está mal sentir culpa. Sentir culpa es digamos que el chequeo de que estás bien. Cuestiónate las cosas y no las... revisa tus culpas, ¿no? Sí. Sí. Revisa tus culpas. Sí. Y no le des tantas vueltas. No le des tantas vueltas. Sí, es dañino, ¿no? Digo, creo que lo hemos pasado. Sí llega a ser dañino. Sobre todo cuando son pensamientos automáticos que ya justo sabes que está ciclado. Ya lo conoces, aunque sea ya lo conoces. ¿no? Otra vez pensando lo mismo, ¿no? Pues a todos los que están escuchando esto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Primero ti, que nada, gracias Ro, por gracias por escuchar. tenerte. Y a todos los que están escuchando esto, si son culpables, no. Si son culpables, pero si sienten culpa, están sanos. Y pues bueno, con eso, salud, muchas Salud. gracias. No, gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ustedes.